Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es jueves 17 de enero, si no mal recuerdo, del 2019. Estamos en el estudio de la mañana, de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Vaikra, estamos a punto de terminarlo, estamos en la última parashá y la verdad es que son 2 capítulos, es muy cortita esta parashá, igual que la de Bear, que acabamos el día de ayer. Y esta parashá se llama Bejucotai, que significa en mis mandamientos, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que igual que en Devarim, que es el Éxodo, Levítico, no, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que también en Devarim hace un cierre similar, donde Dios le da las órdenes o mandamientos a su pueblo y al final acaba diciendo, obedece, obedece porque te conviene, obedece porque es lo mejor que puedes hacer. No tanto porque te vuelvas religioso, no tanto porque de alguna forma ya te quieras despegar del mundo, no, sino porque obedecer es lo que trae unión al mundo, obedecer es lo que hace que el mundo sea mejor. Y cuando no obedeces, o más bien obedeces los deseos de tu Yetzer Hará, de tu ego, de tu yo, de tu deseo de recibir solo para ti, lamentablemente sucede lo peor. Entonces ya me estoy adelantando a la clase, vamos a hacer la invitación, todos se pueden conectar a este estudio en vivo. La página donde pueden ver las instrucciones es la que tienen en pantalla, que es estudiamostorah.com, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí es donde vienen las instrucciones para que te conectes en vivo a este estudio. Y sí es importante hacer el recordatorio que todos aquellos que se conecten vía telefónica, si les entra una llamada y la tienen que tomar, desconéctense al estudio y luego se vuelven a conectar, porque si no vamos a estar oyendo la música o el pitidito de llamada en espera. Entonces, pues eso va a complicar la clase, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar con el resumen de lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien se acuerda cómo acabó la parashá de Bear el día de ayer? Estábamos viendo todo esto de el año de Shemitah, el año de Yovel, ya lo acabamos de ver, pero también habíamos visto cómo una persona que lamentablemente caía en un estado de pobreza podía recuperar su terreno, su casa, depende de las circunstancias, cómo aplicaba para los levitas y cómo aún vimos el tema de la esclavitud dentro de la Torá, que decíamos que la esclavitud dentro de la Torá, lo que le enseña al esclavo es que él perdió su dignidad como ser humano y por eso llegó a esta condición. Y la esclavitud en la Torá no tiene nada que ver con la esclavitud que se vivía en Egipto por parte de los egipcios hacia el pueblo de Israel, donde eran vejaciones y maltratos y un montón de cosas muy feas, ¿no? Realmente la esclavitud de la Torá es un curso intensivo donde el amo le pone el ejemplo al esclavo y claro, el esclavo sí trabaja, pero no son jornadas fuertes y realmente el esclavo aprende a vivir una vida de bien. Ya veíamos dentro de este tema de la esclavitud que estaba prohibido maltratar física y psicológicamente al esclavo. Si le tirabas un diente, salía libre el esclavo sin que te pagara nada. Si se enfermaba, tú le tenías que pagar a él y a su familia, lo tenías que sustentar a su familia y no podías ofrecerle una comida inferior a la que tú comes como amo. O sea, si hay vino, él toma vino, si hay carne, él come carne. No puede ser de que tú hagas una distinción, está prohibido. Y tener esclavos, no crean que era así como, ay, qué padre, ¿no? Porque ya tengo a alguien, así como una muchacha o un mayordomo para toda mi vida. No, el esclavo salía en el año de Shemitah y aquí el punto es que, insisto, Dios quería mostrarle a la persona que cayó en este estatus de esclavitud que él por sus malas acciones había perdido esta capacidad siquiera de sustentarse a él mismo y a su familia y obvio en la medida que veía y el ejemplo de su amo, entonces de alguna forma él iba tomando otra vez las herramientas y la confianza para que una vez que recuperara su libertad pues pudiera hacer una persona de bien. Vimos el tema de tratar bien, ¿no? Ser misericordioso con la gente
Y veíamos ese tema de la sedaká, que obvio la sedaká es súper importante, es uno de los pilares que sostiene al mundo. La sedaká es dar caridad o ayudar al prójimo, al necesitado. Y puede ser con dinero o con comida, estrictamente eso es sedaká, pero también puede ser brindando de tu tiempo, compartiendo la Torá, enseñando Torá. No sé, el chiste es que ayudes a tu prójimo y eso también puede ser considerado como sedaká. Insisto, en sentido estricto es dar dinero, comida al necesitado, pero cualquier esfuerzo que hagas por ayudar a tu prójimo es considerado también sedaká. Y estuvimos viendo los diferentes niveles de la sedaká, cómo es que el nivel más grande de sedaká que existe es evitar que tu hermano caiga en pobreza, en un estatus de pobre. Entonces, si tú ves que está cojeando, lo primero que tienes que hacer es decirle, oye, ¿qué te parece si te ayudo, te hago un préstamo, somos socios o algo por el estilo, de tal forma que no caiga en estado de pobreza tu prójimo? Si ya cayó en estado de pobreza, entonces ahí ya empezábamos a ver que la sedaká más grande, ¿cuál es? La que ni sabe quién la dio ni quién la recibió. Esa es la más grande, Leshen Shamain, o sea, por amor al cielo. La más baja es que te la tengan que pedir, que además te tardes y que además la des de mala gana. Ese es el nivel más bajo, aunque es el nivel más bajo, sí tiene todavía mérito. Eso es a grandes rasgos lo que vimos el día de ayer. No sé si alguien se acuerde de algo más. ¿Todo bien? Ok. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 26. La parashá de Bear acaba en el versículo 2 de este capítulo. La verdad es que yo veo como que tiene relación. Y vamos a iniciar entonces desde el versículo 1, ¿ok? Dice así. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy el Eterno. Y con esto terminaría la parashá de Bear. Ahora, ya hemos visto que en varias parashá singular, que es porción, parashot plural, que es porciones, ya hemos visto cómo Dios cierra siempre diciendo, yo soy el Eterno vuestro Dios, y recordándole al pueblo de Israel, yo soy el Dios misericordioso que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud amarga, ¿no? Para que tú fueras mi pueblo y yo fuera tu Dios. Eso englobaría esta idea de yo soy el Eterno. Y cuando dice vuestro Dios, también hace alusión a el nombre del atributo de justicia, donde dice Dios y donde hicimos un pacto, porque eso significaría ligándolo con Yetziat Mizraim, que es la salida de Egipto, y en este pacto que hicimos, yo me comprometí a ser tu Dios, si tú te comprometías a ser mi pueblo. O sea, no es, como les diré, así como el Dios de estampita que saco de mi cartera y cuando quiero lo utilizo y cuando no, es más bien una relación contractual. Eso es lo que Dios le gustaría de todos nosotros. Claro que no se llega ahí de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Pero con el pueblo de Israel así fue. Y el pueblo de Israel dijo, yo me comprometo, yo le entro, y claro que sí. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Vamos a ver esto de no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Y les digo que se me complicó un poquito desarrollar la clase como siempre con preguntas y respuestas de todo lo que vamos a ver ahorita, pero vamos a ver muchos versículos igual que el día de ayer que nos hablan acerca de todo esto de la idolatría. ¿Alguien me puede decir qué es lo que entiende por idolatría? Es adorar algo material o o la creencia en un ser humano como divino y estar postrándose y adorándose a ese objeto o ese ser humano. Y no, eso es idolatría, y no dar la honra, la gloria y la alabanza y la adoración a Hashem.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué entiende por idolatría? Adorar ídolos y todo aquello que desplace de primer lugar a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, Todas las cosas que no son Dios tienen un poder fuera de Él, ¿no? Sí, que tienen un poder fuera de Él. Cualquier cosa de la creación, atribuirle un poder o que sean dependientes, ¿no? Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? Mucha gente adora al sol, las estrellas, la luna, eh, no sé, imágenes. Entonces, aparte de imágenes, también no adorar al sol o a la luna o a la tierra misma. Muy bien, muy bien. Les voy a compartir, aquí yo puse en Google, le puse imágenes de idolatría. Y a final de cuentas, yo quiero que ustedes vean que esto no es algo que yo así haya preparado y haya inventado estas imágenes, sino que de alguna forma es lo que la sociedad, porque eso es lo que refleja Google, lo que la sociedad considera idolatría. Y en primer lugar que aparece, lamentablemente, el becerro de oro, ¿no? Claro, esta es una representación, no sabemos realmente cómo fue, pero pues ahí podría ser, ¿no? Oye, ¿te das cuenta cómo aparecen un montón de imágenes de diferentes religiones? Y también son consideradas idolatría por la sociedad al día de hoy. Y si le sigo bajando, por ejemplo, vamos a ver la idolatría de los ancestros, ¿no? Por ejemplo, este dios con cara de humano y perro, ¿no? Y en Egipto había también muchos dioses similares, ¿no? De cuerpo de humano y de animal a la vez. Entonces, sí, o sea, todo esto que yo estoy poniendo aquí, no crean que me lo preparé, insisto, es de Google, y esto es lo que para la sociedad actual es considerado como idolatría, y son imágenes de idolatría. Ahora, voy a poner aquí mismo en Google para que ustedes vean, voy a poner dioses de idolatría. Idolatría, ahí está. Y fíjense, otra vez, no es que yo haya preparado esto, sino simplemente estoy buscando en Google y Google toma de todas las páginas del mundo, o sea, de todas las ideas que hay en el mundo y pues te presenta, ¿no? Y volvemos al punto. O sea, desde todos los tiempos han existido diferentes formas en las que el ser humano quiere entender que es Dios y que de alguna forma hace una representación de lo que es Dios. Es interesante porque, o sea, dense cuenta cómo el ser humano no puede concebir a un Dios que no tenga cuerpo ni forma. O sea, forzosamente le tiene que dar una imagen, un diseño, algo de lo que él conoce. Entonces, como lo que conocemos es la creación, entonces yo veo al sol y digo, ah, pues el sol es un Dios. Y la luna es su esposa, a lo mejor, se me ocurre, ¿no? O que a lo mejor decimos, oye, había grandes héroes, había seres mitológicos que vamos a darnos cuenta, ahora que estudiamos otra vez Bereshit, que es Génesis, cómo sí se mezclan seres, por así decirlo, no sé cómo llamarlos, fuera de esta tierra, y hacen gigantes, hacen seres, todos los seres mitológicos que conocemos, parece que sí existieron, y todos estos seres, pues a lo mejor son dignos, según las culturas, de idolatría, ¿ok? Entonces, sí es importante que ustedes vean todo esto porque yo quiero que ustedes sepan que la idolatría nace del hombre, o sea, el hombre es el que le asigna a cualquier cosa creada esa, ¿cómo les diré? Como idea de que tú eres el Dios que creó absolutamente todo. Ahora, voy a poner aquí, por ejemplo, el versículo nos dice, y otra vez lo voy a poner, el versículo dice, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados. Entonces, fíjense, voy a poner imagen tallada de idolatría, ¿ok? Entonces, una vez más, pues ahí aparecen varias imágenes de diferentes culturas, ¿no?
Y pues bueno, ahí están. Ahora voy a poner, fíjense, pilares sagrados. ¿Y qué creen? Muchos de esos pilares sagrados todavía al día de hoy siguen existiendo y se les sigue rindiendo cierto culto, veneración. El de mero en medio donde dice adoración al sol, ahí viene ¿El obelisco? el obelisco, muy bien, y dice Egipto. Entonces, fíjense, ese obelisco es un pilar sagrado y le voy a poner aquí obelisco. Y fíjense, hay obeliscos en casi todas las ciudades del mundo. Mantener un obelisco es caro, ¿eh? Estuve viendo por ahí un documental de los obeliscos de todo el mundo y sí, hacerlo y mantenerlo no es barato. Pero bueno, yo quiero que ustedes vean que en muchas ciudades del mundo hay obeliscos. Y los obeliscos no nada más aparecen en las ciudades, aparecen también en edificios. Y bueno, insisto, en muchos lados vamos a ver este tipo de estructura. Y este tipo de estructura siempre fue una cosa de idolatría. O sea, no es algo así como que se me ocurrió, como qué bonito, no, sino que de alguna forma es idolatría. Entonces, para que ustedes se den cuenta que esta idolatría ha existido siempre y sigue existiendo. Y lo que nos dice la Torá es, no te hagas ídolos, ni te levantes imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella. Ahora, vamos a poner que es una piedra grabada. Y volvemos al punto. Entonces, ¿qué es una piedra grabada de idolatría? Miren, por ejemplo, aquí vemos una que parece de Latinoamérica. Pero la verdad es que hay un montón de piedras grabadas a lo largo de toda la historia de la humanidad y muchas de ellas con representación de algún dios. ¿Y qué hacía la gente con todas estas piedras grabadas de alguno de los dioses? Pues se inclinaban a ellas, les rendían algún culto, les prendían un fuego, no sé, o sea, mil cosas hacen con la idolatría. Lamentablemente, el tema de la idolatría llega a ser tan fuerte en la historia de la humanidad que en la misma Torá se menciona cómo ofrecían incluso en sacrificio a sus propios hijos a esta idolatría. Entonces, híjole, la verdad es que sí es algo así como muy fuerte en la historia de la humanidad esta idolatría. Vamos a ver muchos versículos. Vamos a leer Isaías 44 del 6 al 20 y yo quiero que vean lo absurdo de la idolatría. Dice así: así dice el Eterno, Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Voy a hacer una pausa. Si ustedes fueran Dios, ¿cómo le harían entender a la humanidad que no hay otros dioses? ¿Qué se les ocurriría decirles? ¿Con qué palabras se lo dirían a la gente? Oye, yo soy el único, no hay más, no tengo primos, ni tíos, ni hermanos, ni papás, ni hijos, ni nadie. Yo soy, nada más yo. ¿Cómo lo expresarían? Tal vez le dirían a la gente, yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí. O tal vez le dirían, oye, yo creé todo, solo yo. Y cualquier cosa que a ti se te ocurra de cómo le podrías hacer entender a la gente que tú eres el único y que no hay más, todas esas formas las vas a encontrar en la Torá. Dios de mil maneras le dice al pueblo de Israel y le dice al mundo entero, yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios, no hay. Así de sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano le cuesta muchísimo trabajo entender esta idea porque cuando a la persona, no sé, se me ocurre, cuando a ti te pregunten, oye, ¿y cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué vas a decir? Vas a decir, pues es que yo leo la Biblia y ahí dice Dios, entonces el nombre de mi Dios es Dios. O a lo mejor vas a decir, es que dice ahí en español Señor y vas a decir Señor. O si supieras hebreo, tal vez dirías uno de los 72 nombres
con los que Dios, más bien con los que el ser humano identifica a Dios por alguna de sus cualidades. Pero ¿de verdad ese es el nombre de Dios? Y vamos a ver más adelantito cuando Dios se presenta ante Moshe y cuando Dios se presenta ante todos los justos de la Torá, Dios les dice, yo soy Dios, ¿no? Pero realmente no es que tú le pudieras poner un nombre a Dios o que Dios tuviera un nombre con el que lo pudieras nombrar, porque Dios es más allá de lo que tú puedes entender y conocer. Y nosotros le ponemos nombre a lo que entendemos y a lo que conocemos. Pero dado que no sabes qué es Dios, ni cómo es Dios, ni si tiene forma humana o cualquier cosa, entonces sería imposible que le pusieras un nombre a Dios. De tal forma que el ser humano le es imposible decir, oye, existe Dios, pero ese Dios no sé cómo es. O sea, lo que nos enseña el Rambam es, Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está escrito, ¿sabes qué? Él lo ve todo. Entonces, si tú dices que Él lo ve todo, el ser humano, por ejemplo, su visión es así como de unos 120 grados más o menos. Pero no puedes ver lo que está atrás de ti. Y como Dios lo ve todo, entonces, ¿qué es? ¿Una bola de ojos? Por ejemplo, ¿no? Oye, o si tú dices, es que está escrito que se mostró como el anciano, entonces Dios es un viejito. No, pero es que está escrito que Dios tiene un trono. Entonces si tiene un trono, sí tiene forma. Y dice, es que a los pies. Entonces sí tiene pies. Y cuando dice que Moisés vio las espaldas, entonces dices, si tiene espaldas, entonces sí es un ser humano. ¿Sí me explicó? Entonces, el ser humano, dado que no puede entender todo lo que está escrito en la Torá y le trata de dar una explicación literal, entonces, claro, se imagina a Dios como un ser humano, no sé, grandote, gigante, con una voz que truena, pero la verdad de las cosas es que, vuelvo a insistir, no está escrito cómo es Dios, qué forma tiene, ni nada. No, todo es en un lenguaje para que tú puedas comprender y entender una cualidad de Dios. Pero saber qué es Dios o cómo es Dios es imposible. Saber el nombre de Dios, es que Dios tiene un nombre. Él se manifiesta para que tú entiendas con un nombre, pero no es que tú le puedas poner un nombre a Dios. Así de sencillo. Es más grande de lo que pudiéramos incluso comprender. Por eso es que el ser humano dice, no, yo creer un Dios así es imposible. ¿Cómo crees? Yo prefiero creer en un Dios que pues sí tiene cuerpo, que tiene oídos y todo eso. Pero vamos a ver si el Dios que la mayoría de los seres humanos entendemos que es Dios o dioses, realmente lo son. Vamos a seguir la lectura. Dice, ¿y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Ya aquí estamos en el capítulo 44 de Isaías y ya Dios le ha llamado la atención al pueblo de Israel y a las naciones muchas veces y de manera muy dura. Pero vamos a ver cómo Dios, a través del profeta, se expresa de la idolatría. Dice, los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada. Y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden. Por eso serán avergonzados. Está hablando de los que hacen ídolos. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? O sea, todos los que hacen ídolos, al menos en ese entonces, pero yo creo que también en la actualidad, los hacen para vender. Entonces dicen, oye, ¿tú creas dioses para vender? O sea, ¿ese es tu negocio? Se burla Dios. He aquí, todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados.
Dios una vez más los acusa y les dice, todos ustedes crean dioses, pero son dioses creados por hombres. Y lamentablemente ustedes que venden ídolos van a ser avergonzados porque están haciendo a la gente errar tras esos ídolos o tras esas figuras fundidas o talladas o como lo quieras ver. Y dice versículo 12, el herrero hace un instrumento cortante, puede ser un cuchillo, puede ser una cuña o algo similar, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. Una vez más, Dios está burlando de los que hacen ídolos y dice, son solo humanos. O sea, se cansan de hacer un cuchillo porque con ese cuchillo van a hacer luego a tallar la madera para hacer su ídolo. Pero van a sentir hambre los seres humanos, se van a cansar y son tan frágiles que si no comen y beben agua, pues se desmayan. Entonces dice Dios, oye, ese es el que crea el ídolo, ahora imagínate que es el ídolo. O sea, es como si dijera, si el ídolo no es nada, porque lo creó un ser humano, o sea, entender que tanto el que lo crea como el ídolo mismo no sirven para nada. Y sigue diciendo, el carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. O sea, ya creaste el cuchillo y entonces ahora entra el carpintero que empieza a tallar la madera. Y dice Dios, sí, hay carpinteros que hacen trabajos muy bonitos y que sí saben de geometría y que de verdad le dan a la madera una forma humana. Y dice, oye, y a eso es a lo que le llaman Dios y lo hacen otra vez con el fin de venderlo y con el fin de que eso esté en una casa. Y dice el versículo 14, corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta, o sea, un tronco o una rama. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. O sea, imagínate, dice Dios, siembras un arbolito, no crece porque tú lo hagas crecer, sino crece porque Dios estableció las reglas para que crezca ese arbolito. Ya creció, ya da ramas, ya es un árbol grande y entonces tú utilizas esa madera para cocer tu pan, para prender el fuego y hacer tus frijolitos y todo. Y dice, ¿y de ahí sacas un Dios? Sigue diciendo, versículo 15, versículo 16. La mitad, dice, del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice, ay, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Voy a hacer aquí una pausa otra vez. O sea, otra vez, de ese arbolito que sembró y que él no hizo crecer, sino que Dios hizo crecerlo porque él estableció las leyes para que crezca, dice, pues tengo hambre, necesito fuego, porque pues el fuego sirve para cocer los alimentos, y entonces dice, hace su carne asada, sus nopalitos, frijolitos, come, se sacia, está calientito, y del tronco que le sobra, que utilizó para cocinar su comida, dice, ¿para qué me servirá este tronquito? Dice, ya sé. Y empieza a tallar el tronquito hasta que saca un idolito, un mini dios, ¿no? Y dice entonces que ya le pone su casita, le prende su fuego y todo, y entonces se postra ante él y le dice, líbrame, pues mi Dios eres tú. Entonces, ¿qué dice Dios? Ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ojo, dentro de las mismas leyes que Dios instituyó para la naturaleza, también instituye leyes para la economía, las relaciones personales, etc.
Entonces, una regla es que la persona que comete un error, lamentablemente va a cometer otro error. Así son las reglas que creó Dios. Pero en positivo, una persona que hace algo de bien, seguramente va a seguir haciendo otra cosa y eso le va a llevar a hacer otra cosa de bien. Y así, así, así. Bueno, lo que pasa con las personas que cometen errores es que como son orgullosas, entonces pierden esa capacidad de aprender, de entender. Y en su orgullo ellos creen que están haciendo lo que es correcto. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Van perdiendo la razón, el entendimiento. Por eso es que dice, ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprenda. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido, y del resto haré abominación, o sea, haré un ídolo. O sea, para nosotros que estamos estudiando, se nos hace así como absurdo que un ser humano que utiliza el tronquito para prender el fuego de su estufa y le sobra un tronquito de ahí saque un Dios. Entonces, dice Dios, y además piensa esa persona que se va a postrar ante un pedazo de madera, como si ese pedazo de madera fuera a hacer algo por él. Dice, se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo, no se puede librar ni decir, ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? Esto es la forma en la que Dios dice, de verdad, entiendan todos los reinos del mundo, que esto es la idolatría y que lamentablemente todos los reinos del mundo tienen sus propias religiones, sus propios dioses, y cada uno de los reinos del mundo es tal su devoción a sus dioses de madera, de piedra o de lo que tú quieras, porque pueden decir, no, es que el mío es de oro, y todos tienen esa devoción creyendo que eso es lo que les va a ayudar, les va a sacar adelante. Dice Dios, oye, ¿no te das cuenta de cómo eso salió de la creación de un hombre? Un hombre le dio forma a esa estatua, a esa imagen, la revistió de oro. O sea, pero todo es obra de un artesano, nada más. Tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. ¿Eso es lo que te va a salvar? Por eso es tan grave la idolatría. Por eso es que Dios dice que no comprendo por qué, o sea, están en eso de la idolatría. Ahora, voy a regresar a nuestro texto de Levítico 26 y dice así, versículo 1. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. Ya no les voy a poner imágenes de la gente adorando, inclinándose, haciéndoles un montón de cosas a las imágenes, porque a lo mejor ahí sí ya podemos dañar susceptibilidades, ¿no? Pero si ustedes le ponen en Google, oye, gente adorando a las imágenes, les van a aparecer un montón de cosas, ¿no? Dice Dios, ¿sabes qué? No lo hagas. Tú eres el pueblo de Israel, no lo hagas. Yo te mostré a ti y tú en Yetziat Mitzrayim, o sea, en la salida de Egipto, tú mismo dijiste, ese es mi Dios. No lo hagas, no lo hagas. Este punto de la idolatría lo iba a ampliar mucho más, pero yo creo que con esto queda bien claro que es de idolatría. Nosotros debemos evitar esa idolatría. No sé si haya dudas o comentarios. ¿Alguien tiene dudas o comentarios sobre este tema? Aguas con la idolatría, porque la idolatría, incluso dentro de nosotros que estamos estudiando Torah, puede llegar a ser que tú creas que Dios está a tu servicio como Aladino. O sea, que sacas a Dios de tu bolsa y le dices, Dios, frotas la lámpara, Dios, cúmpleme este deseo que tengo. Y entonces tú le empiezas a pedir a Dios toda tu lista, así como si fueran los Reyes Magos. Ah, sí, sabes que esto y esto y esto y esto. No, ¿ok? Dios, Él es Dios, nosotros somos hombres, Él es el Rey, nosotros somos sus siervos. No puede haber una forma en la que tú le digas al rey, haga rey lo que yo quiero que usted haga por mí. No, es imposible. Más bien tú te sometes a la voluntad del rey. Eso es como funciona en la jerarquía. No es que tú le digas a Dios, y Dios, quiero que me hagas millonario. No. Dios, aquí estoy para servirte. Te pido que si es tu voluntad me bendigas,
me prosperes mi camino, el fruto de mi trabajo, tú lo multipliques, etcétera. Pero nunca decirle Dios y rápido, porque ¿sabes qué? Traigo prisa y tengo un montón de deudas y compromisos. No, no funciona así. Ojalá que cada uno de nosotros pueda entender que si estuviéramos buscando un Dios de idolatría o de religión, pues sería como muy sencillo, muy facilito, ¿no? Bueno, pero realmente nosotros estamos buscando a un Dios que dice, no, yo sí existo, yo sí creo todo, yo sí tengo ojos, yo sí tengo oídos, yo sí respondo, yo dirijo al mundo. Es más, yo dirijo tus pasos. Ah, es muy diferente un Dios de esos a un Dios de la idolatría. Ojalá que con esto haya quedado claro este punto. Cierra esto de la idolatría diciendo Dios, yo soy el eterno tu Dios. Yo soy el Dios de misericordia que te sacó de Egipto para que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo. Y también yo soy el Dios Elohim que te hago cumplir tu pacto que hiciste porque hiciste un pacto diciendo tú vas a ser mi Dios y yo voy a ser tu pueblo. Así lo cierra el tema de la idolatría. Antes de pasar al siguiente versículo y analizarlo, ¿alguien quiere añadir algo más a este tema de la idolatría? Quiero hacer un comentario, Eliel. Adelante, David, y luego Mamá Tere. Por favor, David. Gracias. El tema de la idolatría, aunque ya lo habíamos visto alguna vez y creo que pues siempre aprendemos cosas nuevas. En aquella ocasión me parece que también comenté que el ídolo no es nada más esa figura que se crea con las manos, sino que toma un lugar de ídolo todo aquello que de alguna manera le llama más la atención a la persona y que le va a rendir ciertos honores a esa persona, llámese que sea un artista, llámese que sea cualquier otra cosa que le robe la atención al hombre para darle honra y gloria a nuestro Creador, se transforma en un ídolo, porque tú le estás dando ese honor a esa otra cosa, la prioridad a esa otra cosa antes que a nuestro Creador. Entonces, ellos se transforma en un ídolo, puede ser incluso a lo mejor la tele, el programa favorito, cualquier otra cosa, porque nos está robando o le está robando prácticamente a Dios el honor, la honra, la gloria que se merece. Eso por un lado. Y por otro, pues al respecto de la forma de Dios también lo tratamos en alguna otra ocasión y habíamos mencionado pues, que algo a mí me llamaba la atención de lo que dicen las escrituras al respecto de cuando Dios hace al hombre y dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Entonces eso nos lleva a pensar pues que tenemos cierta semejanza con Dios, no sé en qué sentido. Obviamente no creo que nosotros debamos de compararnos para no caer en una falta de respeto a lo mejor, pero creo que sería muy difícil que nosotros pudiéramos compararnos con Dios en algún aspecto, ¿no? Nada más esos comentarios. Muy bien, muy bien. Sí, hay que hacer una observación. Para la Torá, el hecho de la idolatría tiene que ver con decirle o llamarle Dios, por así decirle, o creador, o que de alguna forma creas que te puede ayudar a alguna cosa. Sí es importante entender la gravedad de la idolatría para la Torá y la obligación del judío, por así decirlo, o en este caso el estudioso de Torá, con respecto de la idolatría. ¿Por qué el pueblo de Israel es así como muy precavido en este tema de la idolatría? Porque, por ejemplo, hay una costumbre de ir a rezar a las tumbas de los tzadikim, o sea, de los hombres justos.
Y entonces la costumbre es que tú rezas y le dices a Dios, Dios, por el mérito de este hombre justo, por favor escucha mi oración. Y eso podría interpretarse de alguna forma como que ese hombre justo tiene cierta palanca con Dios para que pues, suceda algo. Y sí y no. O sea, sí en el aspecto de que la Torá nos enseña que los méritos que hace una persona son méritos que puede ayudar hasta 1000 generaciones. Y el mérito de nuestros patriarcas es tan grande que está escrito en Vayabor, que son los 13 atributos de la misericordia divina, que tú puedes decir, para pedir perdón a Dios y alcanzar esa teshuvá perfecta, le puedes decir a Dios, Dios, yo sé que mis méritos no son suficientes, pero te pido por el mérito de mis ancestros que perdones mi iniquidad y mi maldad, ¿no? Y entonces Dios dice, ok, perfecto. Entonces, sí existe esa como relación de que los méritos pueden ayudarte, pero hay hay un peligro de caer en la idolatría de que esos hombres justos, de alguna forma, tú les tienes que rendir algún culto o algo. Porque si lo haces, entonces estarías cayendo en idolatría, creyendo que el hombre justo es el que te está ayudando, cuando realmente es Dios el único que te puede ayudar. Por eso es que en el judaísmo tratan con mucho cuidado los temas de idolatría, porque la obligación dentro de la Torá es que tú deberías destruir todo lo que es idolatría, las imágenes, los templos, los lugares, todo lo que de alguna forma te llevara a ti a pecar, creyendo y adorando, postrándote, no sé, rindiéndole un culto, lo tendrías que destruir. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que un artista pudiera ser una cosa de idolatría, sí y no, porque estrictamente en la Torah sería un peligro, imagínate, tendríamos que darle cuello al artista, ¿no? Porque eso está siendo piedra de tropiezo. Ah, pero dicen los rabinos, no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Porque realmente no es que haya una religión de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? O que le rindan con una estatua y le prendan veladoras y Santo Luis, ¿no? No es sagrado. Sí entendemos la idea de que, oye, sí, la gente a veces hasta se desmaya de que lo ve y dice, ay, Luis Miguel, ¿no? Oye, pero no es así como que le rindan un culto idolátrico, o sea, religioso. Y la televisión es otro ejemplo, ¿no? Oye, la televisión nos gusta a todo el mundo, hay programas de todo tipo, no nada más de chismes ni de cosas feas, también hay documentales padrísimos de naturaleza, de 1000 cosas. Ah, pero no podríamos nosotros decir que la televisión en sí misma es como un instrumento del demonio. Claro que si tú le vas a decir a todas las cosas que pueden ser y no ser, sí es verdad. Todas las cosas creadas en sí mismas no tienen una connotación buena ni mala, sino que el ser humano se las puede dar. Entonces, sí quiero hacer esta aclaración porque mi obligación como estudioso de Torah sería destruir toda la idolatría en mi vida. Entonces yo no le invitaría a la gente, por ejemplo, que agarrara su televisión ahorita y la aventara por la ventana, ¿no? Sería algo extremo. La verdad es que los religiosos de Israel, por ejemplo los hasídicos, obvio no van a tener televisión en su casa, ellos no tienen televisión, porque ellos saben que la televisión pues sí te distrae y saca muchas ideas muy locas, ¿no? Pero pues nosotros, por ejemplo, de este lado del mundo, sí es diferente, ¿no? Entonces, que Dios nos dé gracia para entender esa parte, sí había que aclararla porque cuando una persona habla acerca de la idolatría, el judío inmediatamente tiene que entender, yo tengo que destruir, hacer cenizas, polvo, quemar, así caput, la idolatría. Y vuelvo a insistir, eso habría que tener cuidado, no vaya a ser que nos pase como algunas religiones extremistas, donde son capaces de decir, porque hay que destruir la maldad, yo me convierto en una bomba y pues mato a unos 50 que son hacedores del mal o que son infieles, ¿no? Entonces, entendemos la idea de lo que dice David, pero también nada más adicional, haciendo una aclaración, complementando, sí
hay que entender que tiene que ver con específicamente rendirle culto, ¿ok? Perdón, ¿alguien más quería opinar? Sí quería decir algo. Con respecto al versículo que leíste de Isaías 45:18, cuando dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pero en la versión que tú tienes dice que Dios cerró sus ojos y su corazón. Entonces yo me fui a unas citas aquí en la Biblia Plenitud que yo tengo y me remitió a Isaías 1:3, que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Me llamó la atención esta referencia porque, fíjate, ciertamente yo veo que el pecado de idolatría existe desde muchísimos, después de la creación, después de Adán y Eva, como que ahí empezó el pecado de idolatría desde Abraham. Entonces, qué increíble es porque hoy día sigue existiendo ese pecado de idolatría. Y como aquí la palabra nos dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero nosotros, dice Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos, o sea, por la necesidad que tenemos de ver, de oler, de oír, de tocar, nos guiamos por los sentidos, no podamos reconocer que existe un Dios, pues que no tiene imagen ni semejanza, pero que existe? Y luego al punto de que Dios cerró sus ojos para que no vieran, hay otra cita bíblica que está ahí mismo en Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, yo decía, pues, ¿cómo es que Dios cerró los oídos de las personas para que no vean en dónde está esto? Pues aquí está, ¿no? De tal manera que aquí como que también sale ese comentario que siempre decimos, Dios te ayuda en el camino que tú quieres andar. Si tú quieres andar en el camino de la idolatría, el Señor va a cegar tus ojos y tu corazón para que no veas y para que no entiendas. Pero también por otro lado vemos cómo la falta de conocimiento nos hace caer en idolatría y ver cómo para Dios este es un pecado muy grande ante Él. Es lo que yo quería comentar, Eli. Muy bien, mamá Tede, muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, quería, como lo que estás diciendo, que nada más la cuestión física, y hablabas de la televisión, pero yo pondría, ¿y el dinero? No llega a ser una idolatría que cometen asesinatos, corrupción y todo por obtener ese dinero, ¿no se convertiría también en idolatría? Ok, vuelvo a insistir. Yo entiendo la idea de lo que dicen, nada más hay que complementar con lo que está escrito en la Torá. Lo que tienes que hacer con la idolatría es destruirla hasta que no quede nada, quemarla, hacerla cenizas, ruinas, o sea, totalmente destrucción a la idolatría. Eso es lo que te pide Dios en la Torá. Pero si por ejemplo yo digo que el dinero también puede ser un modo de idolatría, mi obligación sería destruir el dinero. Entonces, sí entiendo que la idea hoy es que todos queremos dinero porque el dinero nos sirve para comprar un montón de cosas y de alguna forma estamos dispuestos incluso a entregar nuestra vida con tal de obtener dinero, no sé, un ladrón. Entonces, sí podrías tú pensar, pues sí, es casi como idolatría, pero la idolatría a la que se refiere la Torah específicamente tiene que ver con el culto que se le rinde como deidad. Y si al dinero tú le pusieras una veladora y le hicieras no sé, un mini templo o algo, entonces sí lo tendrías que destruir. Pero si no,
Entonces, no pasa en que es el afán, ¿no?, del ser humano de obtener más dinero, o es el ser humano expresando su forma de ser que dice, ay, si yo tuviera aquí enfrente a Luis Miguel, no sé qué haría, ¿no? Entonces, pero no es idolatría como tal, o sea, en el aspecto de que no se le rinde un culto de decirle que es Dios, que me haga un favor, un milagro, etcétera. Sí, volvemos al punto, entendemos la idea del fanatismo incluso, pero mientras no le rindas así como Dios te alabo y creo que tú eres mi Dios y que tú me vas a ayudar, eso es idolatría. Entonces, insisto, para que les sea más fácil comprender qué es idolatría y qué no, así estrictamente hablando en la Torá, es si es idolatría, lo tienes que destruir. De tal forma que si tú piensas que algo es idolatría en tu vida, tendrías que destruirlo. Claro, por eso es que vuelvo a insistir, los sabios tratan con pincitas el tema de la idolatría. Porque en el ejemplo que les puse de que hay mucha gente de Israel que va a orar a las tumbas de los sadiquín, imagínate entonces si le llaman idolatría a eso, tendrían que destruir la tumba o sea, que no exista. ¿Para qué? Para que no exista esa idolatría. Por eso es que el Midrash nos dice, por ejemplo, que Moshe no fue enterrado por Dios en un lugar que solamente Dios sabe. Porque de alguna forma Dios quería prevenir que Moshe, habiendo sido tan grande para el pueblo de Israel, el pueblo le rindiera algún tipo de honor especial. Y al día de hoy lo podemos ver, por ejemplo, si ustedes buscan tumbas de justos, se van a dar cuenta que hay unas tumbas igual que en algunos cementerios donde pues ya su tumba es como más pro, más adornada, más todo. Y volvemos al punto, no podríamos incluso los judíos mismos no le pueden llamar a esas tumbas adornadas idolatría, porque al momento de decirlo, no, es que eso es como un acto de idolatría, ¿qué tendrían que hacer? Destruir la tumba, por así decirlo, no dejar rastro de ello. Entonces, por eso es que se van así como con mucho cuidado. Sí, vamos a ver que de alguna forma Dios le dice al ser humano, bueno, ¿sabes qué? Si la tele te distrae a tal grado de que pues, te pierdes ahí horas, a lo mejor no te es beneficio a tu vida, pero no tanto como decir es idolatría, porque vuelvo a insistir, tendrías que destruir la tele, hacerla polvo, añicos, cenizas, que nada quede. Esa es la diferencia, ¿ok? No sé si me expliqué, dudas, comentarios. Sí, Adelante, David. quiero hacer un comentario final. Sí, creo que ya entendí al respecto, sobre todo porque menciona, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Se refiere específicamente a las figuras a las que se les rinde culto por alguna razón en relación a ese tipo de idolatría. Sin embargo, sí hay que considerar que por esa razón hay cierta diferencia entre los mismos pueblos de Israel o las mismas tribus de Israel, en donde se diferencian pues los judíos ortodoxos, los ultraortodoxos y tal vez los mesiánicos, ¿no? En el sentido de que a lo mejor de alguna manera unos son light y otras son ultra light y otros quizá, ¿por qué razón? Pues porque algunos a lo mejor llevan a extremos, a pies juntillas, porque obviamente pues estamos hablando de un dogma en donde las cosas son como son y no son de otra manera, ¿no? Pero en alguna ocasión también yo hice un comentario, creo que te lo hice a ti en lo particular, en donde decimos pues que las cosas no son como son, las cosas son como creemos que son. Y eso es a donde muchas de las ocasiones, si no tenemos cuidado, como dices tú, a lo mejor nos lleva a desviarnos, pues, a lo mejor del camino correcto, que difícilmente
podríamos llegar a saber verdaderamente, así, sin equivocarnos, es el camino correcto, ¿no? Claro, diremos, pues el camino correcto es hacer lo que la Torah nos dice. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok, de la idolatría, de los dioses, de las imágenes, híjole, yo encontré fácil como unos 50 versículos de cada cosa, ¿no? O sea, hay muchísima información en la Torá. Yo creo que, vamos a decirlo así, el error más mencionado en la Torá es la idolatría. O sea, que el ser humano busque decir que Dios tiene cuerpo, forma, que Dios de alguna forma tú lo vas a encasillar a una figurilla, etcétera. Ese es el error más común en el pueblo de Israel. Y lamentablemente al día de hoy en toda la humanidad sigue siendo un error que continúa. Creemos que, por ejemplo, Grecia, decían los griegos que había dioses hombres, porque, insisto, sí existieron muchos de estos seres mitológicos y muchos de estos héroes de la historia, donde de alguna forma sí dice en la misma Torá que dice, según la traducción, ¿no? Pero dice que los hijos de Dios se meten con las hijas de los hombres y salen gigantes y salen todo tipo de seres. Entonces, sí, podríamos pensar que por esa situación, pues, da pie a muchas cosas, ¿no? Digo, yo he visto documentales de gigantes y sí, o sea, sí hay documentales, ¿no? He visto cosas así que dices, ah, interesante, muy interesante. Y claro, si tuvieras un gigante, de entrada dirías, pues esto es más fuerte que yo, a lo mejor este sí me puede ayudar o salvar, ¿sí me explicó? Entonces, la humanidad siempre ha buscado tener algo que pueda ver, palpar, besar, no sé, y llamarle Dios y decir y creer que ese le puede salvar. Lo que Dios te dice es, hijo, yo soy Dios, yo siempre he sido Dios, independientemente de que tú creas que soy Dios o no creas que existo, yo sigo siendo porque yo soy. Y no hay nadie fuera de mí, yo soy, así de sencillo. Que Dios nos dé gracia para, si les interesa, podamos estudiar más del tema. Todos estos versículos, incluso este software que utilizamos aquí, bendito sea Dios, que Dios bendiga al que hizo este software. Este software está padrísimo porque si tú le pones, por ejemplo, buscar y le pones una palabra, te aparecen todos los versículos de esa palabra, como una concordancia de una Biblia antigua, por ejemplo, ¿no? Pero pues aquí te lo pone padrísimo y puedes ampliar muchísimo este tema viendo todos los ejemplos de idolatría, de dioses, de imágenes talladas. Y para cerrar el tema de la idolatría, incluso para cerrar este estudio, yo sabía que era algo fuerte y sabía que nos iba a llevar tiempo. La verdad es que nada más avanzamos en en el versículo 1, ¿no? Pero para cerrar esta idea, la idolatría no empieza desde Abraham. La idolatría empieza desde la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al ser humano, le da algo que no le da a la demás creación. Cuando estudiamos nosotros Bereshit y leímos el Midrash, decía que al ser humano le dio, por así decirlo, como una doble alma, que es esta Neshama, nosotros así la conocemos en hebreo. Todos los animales, todos los seres vivientes tienen Nefesh, tienen esa, ¿cómo les diré? Esa vida que los hace subsistir, ¿no? El árbol, las plantas y aún las cosas inertes tienen Nefesh. Los átomos mismos es parte de ese Nefesh, o sea, es parte de esa energía, creación, no sé cómo le quieras llamar, ¿ok? Pero también la mayoría de las cosas creadas tienen algo que se llama ruach, que son emociones, que son sentimientos. Ay, ¿a poco un árbol tiene sentimientos? Sí, sí tiene, se ha comprobado, hay estudios. Interesante, interesante. Pero el ser humano tiene neshama, o sea, la capacidad de razonar, de pensar, de decidir incluso. Y cuando vemos la creación del hombre, les voy a poner aquí nada más Génesis 3:1, dice,
Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. O sea, la serpiente podía dialogar con el raciocinio de la mujer. Y entonces le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Cómo razona la serpiente con la mente de la mujer? Le llega por una idea que es mitad verdad, mitad mentira, y que genera una emoción en la mujer. No en su raciocinio, una emoción en la mujer. ¿Cuál es la emoción de la mujer? Dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Esto ni lo tocaréis, dice un midrash que es una ley que estableció su esposo Adán para decir, mira, para evitarnos de broncas, ni nos acerquemos ni lo toquemos. Claro que Dios no dijo eso. Dios no dijo que ni lo toquéis, nada más dijo que no comas. Dice, y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Y dice el midrash que la serpiente avienta a la mujer toca el árbol y ve que no se muere. Y entonces, ¿qué dice? Porque obvio Dios no había dicho que no lo toques, simplemente que no comas. Entonces le dice la serpiente a la mujer, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice un midrash que también dentro de esta idea lo que le está diciendo a la mujer es, vas a poder entender cómo funciona el universo y vas a poder crear mundos. Entonces, ¿a qué hace alusión la serpiente? O sea, ¿qué está buscando la serpiente despertar en la mujer? Una emoción. ¿Cuál es esa emoción? La emoción de grandeza, de gloria, que al día de hoy sigue siendo real en las mujeres. Las mujeres lo que están buscando es esa grandeza, ¿no? Y le dice entonces la serpiente, bueno, ¿sabes qué? Pues aquí está en tus manos, y dice que ella comió, y no solamente comió, sino que también a su marido que estaba con ella le dio de comer, o sea, comieron los dos. Es interesante porque este deseo del ser humano de ser igual que Dios, de poder ser tan grande como Dios, y que de alguna forma hagas toda una creación que gira alrededor de ti, está en todos los seres humanos hasta el día de hoy. Todos, tanto hombres como mujeres, queremos ser el ombligo del universo, y nuestro ego es tan grande que creemos que todo gira alrededor de nosotros. No, no funciona así. La idolatría comienza en nosotros, desde el inicio de la creación del hombre. Por eso es que esa idolatría está ligada al Yetzer Hará, que es nuestro ego, nuestro yo, nuestro deseo de recibir para nosotros, nuestra inclinación a hacer lo malo. Eso se liga a la idolatría. Cuando tú entiendes las cosas como son, cuando dice Dios, yo soy el creador y tú eres creación, entonces cambia, pero ahí tus emociones de alguna forma ya no son las que dominan tu raciocinio. Ahí tu raciocinio empieza a dominar tus emociones y empieza a dominar ese ego. Lo aplaca, lo somete al grado de que cuando ya ha evolucionado mucho la conciencia del hombre, ahora las emociones y ese ego ya le sirven a la razón, que somete todo a Dios, a través obviamente de la obediencia, del estudio, de la comunión y del servicio al prójimo. ¿Hasta aquí dudas, comentarios con respecto de la idolatría? ¿Alguien quiere añadir algo más? Ok. Vamos a cerrar aquí el estudio. Apenita nos dio tiempo. Para todos los que están oyendo este video, si este video te fue de bendición, si esta clase te fue de bendición, compártela. Nuestro propósito, como siempre lo digo a través de todos estos estudios, es que tú puedas acercarte al Creador, puedas conocerlo, puedas tener una experiencia vivencial real con Él, que sea práctica en tu vida, y que sobre todo estas ideas que estás escuchando te ayuden a vivir una vida plena, que seas la mejor versión de ti mismo. Entonces, por favor, compártelo, dale like al video, suscríbete al canal.